versículo 23. Y es esto lo que les desea Pablo en la carta a los filipenses. Al finalizar, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Lo más grande que podemos desear, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Filipenses 4, versículo 23. Muy bien, el tema del sermón de hoy es, primero, ver la necesidad de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, comprender qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, entender cómo opera en nosotros esa gracia. Y cuarto, qué produce en nosotros cuando la recibimos. Lo repito otra vez, el tema de la predicación de hoy es, primero, ver la necesidad de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, comprender qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, entender cómo opera en nosotros esa gracia. Y cuarto, qué produce en nosotros cuando la recibimos. ¿De acuerdo? La gravedad de un solo pecado. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pero si yo ya soy bueno, es lo que oímos tantas veces cuando presentamos a los demás el Evangelio de Salvación. Y lo que nos dicen con su respuesta, sin darse cuenta, es que saben que va a haber un juicio y que ese juicio será en base a unas obras que tendremos que presentar, porque si no, ¿para qué ser bueno? ¿Para qué ser justo con los demás pudiendo beneficiarme de la injusticia si además no me van a juzgar por ello con un riesgo cierto de condena? Por eso, y para poder entender bien qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, primero tenemos que considerar la gravedad no solo del pecado, sino la gravedad de uno solo de los pecados. Y nadie debiera de dudar de que un solo pecado basta para hacer un daño terrible a nuestras almas. Está claramente expuesto en Génesis. Después de un solo pecado, Dios echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios no soporta el pecado. Ni un solo pecado es soportado por Dios. Dejaría de ser Dios. Y eso es algo que ya debiéramos tener sabido. Pero, ¿por qué Dios es tan exigente con la justicia? Bueno, pues porque la justicia es, de alguna manera, obligatoria para Dios. Si Dios no fuera justo, entonces dejaría de ser Dios. Por lo tanto, la justicia forma parte de la esencia de Dios. Acabo de leer un artículo que me ha parecido muy interesante y revelador de lo que estoy diciendo. Voy a mencionar algunos ejemplos de los que pone porque creo que es muy importante tener en cuenta, que entendamos bien cuál es la gravedad del pecado, la gravedad de un solo pecado. Para empezar, un solo pecado abre la puerta a otros. Lo hemos experimentado, ¿verdad? Y tenemos además hermanos que también. Así como un ladrón entra en una casa y deja la puerta abierta permitiendo que otros entren detrás de él, un pecado, al abrir la puerta, prepara el camino a otros que le siguen. ¿Recordáis al rey David? Es lo que permitió el rey David con su adulterio, abrir la puerta al asesinato de un buen general y de un amigo confiable, de Urías, del marido de Betsabé. Y no solo eso, si sabéis la historia y la recordáis, le siguieron muchísimos más desastres. Un embarazo no deseado, un bebé muerto, una hija violada por otro hijo, una guerra civil dirigida por uno de sus hijos, su querido Absalón, un hijo que imita a David en su falta de autocontrol, especialmente con las mujeres, ¿no? Salomón, llevando a él y a una buena parte de Israel lejos de Dios. ¿Os dais cuenta de lo que trajo? Un solo pecado. Un solo pecado da paso a más. Un único pecado permitido y a sabiendas puede convertirse en la semilla que me lleve a la apostasía de dejar a Cristo.
De la misma manera que alguien que esconde a un solo rebelde en su casa es traidor a su rey, la persona que se entrega a un solo pecado es traidor a su Salvador. No es la cantidad de pecados lo que importa, es su mera presencia lo que nos hace traidores a nuestro Rey. Pasa lo mismo con la ley en nuestro país, y en cualquier país en realidad. El que es culpable de transgredir un solo punto de la ley es culpable de violar toda la ley. No te conviertes en un transgresor de la ley solo cuando violas todas las leyes. Te conviertes en un transgresor de la ley simplemente por violar una sola de ellas. Un pecado condenará al alma tanto como lo harían muchos, uno solo. ¿Una enfermedad es suficiente para matar al cuerpo? ¿Un agujero en una valla es suficiente para permitir a un depredador atacar al rebaño? ¿Sí? Pues de la misma manera un solo pecado es suficiente para permitirle a Satanás entrar en tu alma y que la destruya. ¿Una piedra es suficiente para obstruir una tubería? Pues de igual manera un pecado que habita en el interior impide el paso de Cristo. Así como una obstrucción impide que el agua fluya a través de una tubería, de la misma manera el pecado es una obstrucción que retiene la gracia limpiadora de Cristo y el poder del Espíritu Santo para destruir el pecado. Así que un solo pecado es suficiente para retener a Cristo. Otra pregunta. ¿Una sola gota de veneno puede llegar a envenenar, a contaminar toda una copa de vino? ¿Sí? Pues pasa lo mismo con un solo pecado, que echa a perder todo el resto de nuestras buenas acciones. Un solo pecado es como ese gusano que va haciendo un agujero hasta el centro de la manzana y que la pudre entera. Un solo pecado es como esa nota discordante y desafinada que arruina cualquier melodía. Un pecado consentido y no confesado arruina nuestra conciencia. La complicidad con un solo pecado nos demuestra que no tenemos nada sano en nuestro corazón. Por eso necesitamos la gracia, para ser perdonados y limpiados. Y si esto es así para nosotros, ¿cómo será para los que no han aceptado la gracia de Cristo? Nosotros que ya hemos recibido esa gracia, debemos seguir siendo sostenidos por esa gracia. Esta gracia es la que nos hace sensibles a la voz de Dios para arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso, si tienes algo contra tu hermano y llevas una ofrenda al altar, ya sabes lo que tienes que hacer. Si te acuerdas que ese hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y entonces ya sí presenta tu ofrenda. ¿Os dais cuenta? Solo es la gracia la que nos permite pedir perdón y ser perdonados. Por eso, sin gracia, decir, pero si yo ya soy bueno, eso no le valdrá de nada a un incrédulo, porque como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, si no es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Creyentes y no creyentes necesitamos a Cristo. Todos necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Los no creyentes necesitan recibir esa gracia para recibir luego la salvación, así que menudo regalo, porque nosotros también la necesitamos para ser sostenidos en esa salvación. No hay nada más valioso que podamos desear para nosotros y para los demás que ese regalo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos esa dádiva de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entonces ya no necesitamos nada más. Ahí está el problema de los incrédulos, la soberbia de pensar que no necesitan
la gracia de nuestro Señor Jesucristo.